Descubierto, mi nuera dijo que no eres la mujer que es mi mamá, y mi vida dio un giro increíble. Esteban sintió que el aire se le escapaba cuando Mariana soltó esas palabras de forma hiriente. Se quedó mudo, con el destello de las luces del taller reflejándose en sus ojos cansados. ¿Cómo era posible que la mujer a quien había aceptado como parte de su familia lo despojara de su dignidad de esa manera? Se vio frente al espejo del alma, y en lugar de ver al hombre fuerte que había peleado cada día por su hogar, solo se encontró con una sombra de sí mismo. Como mecánico de 60 años en un modesto barrio de México, siempre había sido el pilar de su familia, el hombre al que su madre había enseñado a luchar y a nunca rendirse. Cada motor que reparaba no era solo un trabajo, era un homenaje a los sacrificios de su madre. Pero ahora, enfrentaba el eco devastador de una frase que resonaba en su cabeza fuera de tiempo: no eres como mi mamá. Aquella frase era un cuchillo que lo atravesaba, cuestionando su propia valía. La frustración lo apretaba como un tornillo en exceso. Mientras trabajaba en un viejo auto en su taller, su mente viajaba a momentos felices y difíciles. Recordaba la forma en que cada año, su madre hacía lo posible por darle un regalo, aunque fuera pequeño. Pero ahora, en esta batalla contra Mariana, se preguntaba si todos aquellos años de esfuerzo, de noches apagadas en las que soñaba con un futuro mejor, valían algo. La duda se apoderaba de él. ¿Era suficiente ser el hombre que había entregado su vida a su familia, solo para ser reprendido por no cumplir con las expectativas de una joven llena de sueños? Cada rincón del taller parecía gritar su desesperación. Los aceites, las herramientas, el ruido del motor que arranca, todo se convertía en un eco amenazante que resonaba a través de sus pensamientos. Esteban salió a tomar aire fresco, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. La presión de no sentir que encajaba, de dudar de sus decisiones pasadas, se adueñaba de su ser. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, la angustia no se detenía. Su respiración se tornaba irregular al pensar en la creciente distancia con Mariana. La confrontación había abierto una brecha en su hogar, una grieta que se iba expandiendo. Sin embargo, en esa tormenta emocional, algo en él clamaba por redención. Recordó su juventud, la pasión que había dejado de lado por responsabilidad. El automovilismo, esa chispa de adrenalina que lo había vuelto loco en su adolescencia, parecía ahora un refugio. Con el deseo de reconvenirse a sí mismo y tal vez a su familia, Esteban buscó a don Ramón, un viejo conocido, expiloto que había visto gloria en la pista. La angustia se transformó en un nuevo propósito, donde cada tornillo que apretaba en el viejo auto de carreras significaba una lucha por recuperar su esencia. Sin embargo, al mismo tiempo, el miedo y la inseguridad lo acechaban. ¿Sería suficiente este nuevo camino para reconciliarse con Mariana? ¿O las palabras que la hirieron solo marcarían un abismo que nunca se podría cruzar? Mientras se preparaba para la próxima carrera, el peso de su decisión lo aplastaba. Esteban sabía que cada movimiento contaba, no solo en la pista, sino con su familia. La lucha interna se intensificaba, y él se encontraba atrapado entre el deseo de ser un hombre completo y la presión de cumplir con las expectativas externas. Al final, la pregunta aún permanecía en su mente: ¿será que, al cruzar la meta, también encontrará un camino de vuelta a su hogar? Esteban se encontraba en el taller, rodeado de aromas familiares, el del aceite de motor y el desgaste del tiempo. Pero mientras sus manos trabajaban, su mente batallaba. El rugido de la máquina de carreras que se preparaba para la próxima carrera resonaba en su pecho, como un eco de los sentimientos que aún lo atormentaban. Sabía que aquella competición no solo era una prueba de velocidad, sino una oportunidad para redescubrir su propia esencia, rota por la confrontación con Mariana. Cada golpe de la llave inglesa contra tuerca era un intento de afianzar su resolución. Don Ramón, el viejo piloto, observaba a Esteban con un aire de sabiduría. Las carreras no se ganan solo con velocidad, le recordó una tarde. Se ganan con estrategia, con un propósito. Esa es la clave.
encuentra tu razón y dejarás atrás tus miedos. Esas palabras se adherían a la mente de Esteban como un mantra, y decidió que su razón no solo debía ser una victoria personal, sino algo más profundo, una reconciliación con su familia. La tarde de la carrera, el ambiente en el circuito era electrizante. Esteban sentía la adrenalina correr por sus venas mientras el sol comenzaba a caer. Se sintió como un joven de nuevo, pero la sombra de la preocupación por Mariana lo seguía. Estaba dispuesto a demostrar no solo a los demás, sino a sí mismo, que había vuelto a encontrar su pasión. El rugir de los motores lo llenaba de confianza. Cada vuelta en la pista era un recordatorio de las épocas doradas en las que había soñado con la gloria. Pero así como cada curva traía su cuota de emociones, el miedo a defraudar a su familia también regresaba. ¿Cuál sería su respuesta después de la carrera? ¿Podía realmente cambiar la percepción que Mariana tenía de él? A medida que la carrera avanzaba, el enfoque en su coche se mezclaba con la lucha interna de Esteban. Choques de metal resonaban a su alrededor, pero él se concentraba en su ambiente y en lo que realmente representaba aquella competición. Cada movimiento era más que un intento de avanzar en la pista, era un intento de reafirmarse como padre y como hombre. Pasó de mirar hacia atrás, donde la duda lo consumía, a enfocarse solo en el horizonte de la pista. Al cruzar la línea final, el tiempo se detuvo. La emoción de la victoria llenaba su pecho, pero lo cierto era que no había ganado exclusivamente por la velocidad del automóvil. Había encontrado en cada curva una parte de sí mismo olvidada. Sin embargo, al bajar del auto, la batalla emocional no había terminado. Las emociones se apoderaron de él al pensar en Mariana. Deseaba que ella estuviera allí, que hubiera visto su transformación, que entendiera que su lucha era también por lo que compartían, su familia. Regresó al taller, donde el murmullo del motor aún resonaba en su memoria. Se sintió más fuerte, pero también más vulnerable. En su mente, ya se trazaba un nuevo plan, hablar con Mariana, confrontar sus miedos y reforzar su papel como padre y esposo. Sin embargo, en el fondo de su ser, el temor a ser rechazado todavía era fuerte. ¿Sería su transformación suficiente o su orgullo lo mantendría alejado de reconciliarse con su familia? Esteban empezó a trabajar en el coche de carreras, cada movimiento un paso más hacia su próximo gran desafío, abrir su corazón y derribar la pared que lo separaba de su nuera y de la familia que tanto quería recuperar. Mientras atornillaba cada pieza, lo que había comenzado como un escape, pronto se transformaría en una misión para sanar. ¿Sería capaz de encontrar las palabras exactas para hacerle ver a Mariana que su valor iba más allá de las comparaciones? La incógnita latía en su pecho y el futuro brillante del horizonte se oscurecía con dudas. Todo dependía del próximo encuentro con ella, el momento de la verdad se acercaba, y Esteban era consciente de que esa Bourne vio una segunda oportunidad. La luz del taller se hacía cada vez más tenue mientras caía la noche. Esteban continuaba trabajando de manera mecánica en el coche de carreras, cada giro de la llave un eco de su confusión interna. Sabía que debía hablar con Mariana, pero la idea de enfrentarla le causaba un torbellino de angustia. La transformación que había experimentado en la pista parecía desvanecerse ante la presión que sentía en su pecho cada vez que pensaba en su hija. Con el motor a medio armar, se detuvo un momento, apoyando las manos en la parte lateral del coche. Su mente comenzó a divagar. Recordó las últimas palabras de Mariana, sus ojos reflejando incredulidad y decepción. ¿Cómo había llegado a ese punto? Se sintió encarcelado por sus propias decisiones y por el daño que había causado. Cada falla en su vida lo había llevado hasta aquí, y ahora debía reescribir la historia. Tomó aire, intentando encontrar la fuerza para lidiar con sus propios fantasmas. Era momento de confrontar la realidad que lo había mantenido estancado durante tanto tiempo. Se sentía como un corredor que había llegado a la mitad de una carrera extenuante y necesitaba reencauzar su energía hacia la meta. Su mente se convertía en estratégicas batallas, donde el miedo al rechazo era su mayor adversario. Se planteó si realmente había sido suficiente su victoria en la pista. ¿Sería una simple medalla lo que cambiaría la imagen que Mariana tenía de él? La idea le pareció absurda. No se trataba de llevar un trofeo a casa, sino de demostrar a su familia que él era un hombre nuevo, dispuesto a sanar las heridas que había causado. Las horas se deslizaban entre sus pensamientos como práctico aceite en un motor. Tenía que encontrar no solo las palabras adecuadas, sino también la valentía para pronunciarlas. La segunda oportunidad que tanto deseaba no podría ser un simple encuentro casual,
tenía que ser significativo. Al caer la noche, el taller se llenó de un silencio abrumador, y Esteban decidió que era hora de hacer un plan más allá de las palabras. Trabajaría en su estrategia, tal como don Ramón le había enseñado sobre las carreras. Escribiría una carta, algo que pudiera transmitir sus sentimientos más sin que la frustración del momento nublara su mente. Quería que Mariana entendiera que no era el hombre que solía ser, que había luchado y que todavía estaba dispuesto a luchar por su familia. Escribió incansablemente, cada frase una revelación sobre su compromiso. Había una sinceridad desgarradora en cada palabra, un puñado de promesas que se aferraban a su ser. Se comprometió a escucharla, a comprender su dolor y las razones de su decepción. La noche avanzó y con ella su determinación se avivó como el fuego dentro de un motor en marcha. Finalmente, la carta quedó escrita, y en ella se reflejaban sus temores, esperanzas y un deseo de reconciliación. Pero a medida que leía lo que había escrito, se sintió vulnerable ante la idea de que sus sentimientos pudieran ser despreciados. ¿Aceptarían sus palabras, o lo verían solo como un hombre que intentaba eludir su responsabilidad? La mañana siguiente, la decisión que había tomado se concretó en su mente. Esteban sería quien llevara esa carta, miraría a Mariana a los ojos y hablaría desde su corazón, sin más escudos ni defensas. Mientras se preparaba para esa confrontación inevitable, se dio cuenta de que era el verdadero comienzo de su carrera más importante. Al salir del taller, sintió la mariposa de la ansiedad en su estómago, pero también el latido de una nueva esperanza. Estaba decidido a derribar muros en lugar de construirlos. En el horizonte se perfilaba el encuentro, un punto de inflexión para ambos. Pero en el fondo, una sombra de incertidumbre todavía lo envolvía, ¿y si todo resultaba ser en vano? ¿Y si lo que había escrito no tocaba su corazón? La ansiedad lo seguía, como un motor que no termina de arrancar. Ahora, su viaje hacia la redención comenzaba, pero el desafío más grande aún estaba por llegar. Esteban se detuvo frente a la puerta de la casa, sintiendo el peso de la carta en su bolsillo, como un lastre que lo mantenía anclado a su lugar. Su pulso latía con fuerza, cada golpe un recordatorio de la importancia del momento. Buscar inspiración en la pista había sido un ejercicio de autoconocimiento, ahora lo era también en su vida personal. Pero las metáforas de velocidad y trayectoria se sentían difusas. Aquí no se trataba de un coche que necesitaba ajustes, sino de emociones desbordadas y relaciones fracturadas. Respiró hondo. Necesitaba despojarse del miedo y enfrentar su verdad. La imagen de Mariana era clara en su mente, su mirada de decepción antes de que él se marchara de casa. Había dejado atrás la confianza y la comunicación, dos elementos que eran la base de todo lo que valoraba. En la pista había aprendido a leer cada curva, a anticipar las maniobras de sus oponentes, pero en la vida, las emociones eran variables desconocidas. ¿Cómo se preparaba para lo impredecible? La idea de convertir sus experiencias pasadas en lecciones lo alentó. Había una fuerza en su vulnerabilidad, algo que había descubierto en cada vuelta que había dado en busca de la victoria. Tal vez era el momento de aplicar esa misma determinación para reparar el daño que había causado. Se dio cuenta de que no se trataba solo de luchar por el perdón, sino de demostrar que era capaz de transformarse. Se ató los cordones de los zapatos como si se preparara para una carrera. Su mente estaba clara, debía escuchar más y hablar menos. Era un desafío en sí mismo, especialmente cuando el sufrimiento era un tema recurrente. Muchas veces había callado para evitar conflictos, pero ahora era distinto. La confianza debía cultivarse y reforzarse, y eso requería abrirse más que nunca. Al avanzar hacia la puerta, notó cómo la luz del atardecer se filtraba entre los árboles. Era un símbolo, un nuevo comienzo. Abrió la puerta con suavidad, y el sonido de su crujido resonó en el ambiente tranquilo. Allí estaba Mariana, con la mirada en un punto fijo. El tiempo pareció detenerse, como en una carrera donde el final es incierto. Hola, Esteban, dijo ella, sin mirarlo de inmediato, como si esperara el anuncio de un nuevo giro en su vida. ¿Pasó algo? Quiero hablar, respondió él con una voz más firme de lo que se sentía. Cuando sus miradas finalmente se encontraron, hubo un instante de reconocimiento. Esteban sintió que la carta se convertía en un puente, las palabras que había escrito eran ahora parte de él, un recordatorio de su compromiso por cambiar. Mariana necesitaba ver esa transformación en acción, no solo en papel. He estado pensando, comenzó, y a medida que hablaba, sus palabras fluyeron con sinceridad.
Sé que he fallado y que el daño que he causado no se puede borrar fácilmente. Pero quiero que sepas que estoy aquí para enmendarlo. Estoy dispuesto a luchar, no solo por mí, sino también por nosotros. La expresión de Mariana cambió ligeramente, había un destello de sorpresa en sus ojos. Pero no había respuesta inmediata. El silencio entre ellos se convirtió en un espacio pesado, donde cada segundo parecía un compás que aumentaba la tensión. ¿Qué respuestas le daría? Para Esteban, el resultado de esa conversación era incierto y temía que el camino hacia la reconciliación fuera más largo de lo que había anticipado. El reto de la comunicación se cernía sobre ellos, como una pista sinuosa que parecía no tener fin. No es solo mirar atrás, también es hacia adelante, agregó, buscando conectar su mensaje con sus propios deseos y sus esperanzas para el futuro. ¿Podemos sentarnos y hablar, realmente hablar? Quiero entenderte, quiero entendernos. El pulso de Esteban se aceleró cuando notó cómo Mariana comenzaba a abrirse, aunque aún mantenía cierta distancia. La verdadera lucha apenas comenzaba, y cada palabra sería una pieza en un rompecabezas complicado que necesitaba ser resuelto. Pero, en el fondo de su mente, un nuevo dilema comenzaba a formarse. Estaba preparado para escucharla. ¿Verdad que Mariana podría revelarle? ¿Qué pasaría si lo que tenía que decir era más doloroso de lo que había imaginado? La ansiedad regresó como un rugido en su mente, dándole la alerta de que el verdadero enfrentamiento estaba próximo. El peso de la conversación se alzaba, y en su interior, una batalla se libraba entre la esperanza y el miedo. ¿Sería este el momento en que descubriría que su lucha por la redención había empezado mucho antes de que él se diera cuenta? Esteban sintió como la atmósfera en la habitación se tornaba densa, como un aire cargado de tormenta. Mariana lo observaba con una mirada que combinaba curiosidad, desconfianza y un destello de esperanza. Cada emoción en su rostro le vigente a cargo de la conversación. Sabía que cualquier palabra mal elegida podría desplazar la delicada situación hacia un abismo del que sería difícil salir. No quiero que esto sea solo una charla, dijo ella, su voz suave pero decidida. Quiero que sea un compromiso, Esteban. Has mencionado que quieres luchar, pero ¿cómo te imaginas esa lucha? La pregunta lo golpeó con fuerza, era un desafío directo. Esteban buscó en su interior, en el mismo lugar donde habían nacido todos sus anhelos y temores. En la pista, la competencia era clara, ganar o perder. Pero aquí, el escenario era más complejo. Me imagino trabajando en mí mismo, respondió, con sinceridad. No puedo simplemente pedir perdón y esperar que todo vuelva a ser como antes. Sé que tengo que cambiar, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Mariana arqueó una ceja, como si dudara de su compromiso. La verdad era que ella había sido su primera defensora y su más dura crítica. Te necesito aquí, presente, dijo ella, enfatizando la importancia de su presencia emocional, no solo física. La última vez que hablamos, parecía que solo te escuchabas a ti mismo, Esteban. Tu transformación no puede ser solo una promesa, debe ser una acción. Había una claridad en sus palabras que resonó en Esteban. La vulnerabilidad que había sentido antes, ahora se convertía en un anhelo por demostrar que era capaz de más. Las carreras que había conducido le habían enseñado la importancia de la estrategia, de anticipar los movimientos del oponente. Pero en el juego del amor, aquel terreno era mucho más resbaladizo. Me he dado cuenta de que he estado en piloto automático, dijo, el eco de sus palabras ocupando el espacio entre ellos. He estado tan concentrado en ganar que olvidé cómo valorar lo que realmente importa. Esa carrera que es la vida y nuestra relación, Mariana, va más allá de cruzar una meta. Ella lo miró fijamente, como si sopesara cada palabra que había dicho. Sin embargo, el horizonte de su mirada seguía nublado. No sé si puedo confiar en que no volverás a caer en viejos patrones. Lo siento, Esteban, pero las palabras no son suficientes. Necesito tiempo. Necesito ver estos cambios en acción. Era un golpe difícil de asimilar. Esteban comprendía que merecía la desconfianza de Mariana, pero eso no disminuía el dolor de escuchar esas palabras. La efectividad en la pista le había dado herramientas para manipular la velocidad de un motor, pero no sabía cómo manejar la lentitud de la reconstrucción de una relación. Entiendo, dijo, el tono de su voz ahora más reflexivo. Estoy aquí para mostrarte que puedo hacerlo. A partir de hoy, me comprometo a tomar decisiones que fortalezcan lo que hemos perdido,
y para eso es necesario que me acompañes en este proceso. A medida que la conversación avanzaba, la atmósfera se aligeraba, aunque las sombras de la incertidumbre permanecían. La luz del atardecer proyectaba sombras alargadas en el suelo, reflejando los obstáculos que ambos debían enfrentar. Sin embargo, en la parte más profunda de su ser, Esteban sentía que, a pesar de la adversidad, estaba haciendo algo valiente, abrirse a un nuevo camino, aunque lleno de curvas desafiantes. Podemos empezar por pequeños pasos, sugirió él. Aprendamos a comunicarnos de nuevo. Mariana asintió lentamente, considerando sus palabras. Pero el silencio que se instaló a continuación estaba cargado de significado, había una distancia aún por recorrer. Esteban sabía que esta conversación recién comenzaba a sentar las bases de su lucha. ¿Sería capaz de demostrar a Mariana que no era la misma persona de antes? ¿Qué acciones concretas podría implementar en su vida diaria para cerrar las brechas que había creado? Las dudas se adueñaban de su mente, pero había una chispa dentro de él que ardía con determinación. Mientras Mariana comenzaba a compartir sus propias inseguridades, Esteban se dio cuenta de que su propio viaje apenas comenzaba, y que cada paso significaría enfrentar no solo su pasado, sino también un futuro incierto. La invitación a cambiar estaba sobre la mesa, pero la pregunta que perduraba en el aire seguía abierta: ¿estaría preparado para escuchar y aceptar la respuesta, sin importar cuán dura pudiera ser? La tensión se mantenía, como la curva inesperada en una carrera, y Esteban sentía que la verdadera prueba se acercaba. Esteban se encontraba en un mar de confusión mientras escuchaba a Mariana compartir sus temores. Cada palabra que ella pronunciaba resonaba en él, haciéndolo cuestionar no solo su relación sino también su propia identidad. La imagen del Esteban que había sido un piloto exitoso, temerario y despreocupado, chocaba con la figura del hombre que deseaba convertirse, alguien más consciente, más presente. Establecer un nuevo camino requería un compromiso personal profundo. Esteban sabía que el primer paso debía ser romper con la rutina de la que había formado parte. No solo se trataba de acciones, sino de adoptar una mentalidad diferente. Esa mañana, decidió que la práctica del autocuidado y la autoevaluación comenzarían a ser parte de su jornada. Durante las siguientes semanas, implementó una rigurosa reflexión diaria. Al despertar, se tomaba unos minutos para escribir sus pensamientos. Apuntaba sus emociones, sus sueños y, lo más importante, sus temores. Cada día se confrontaba con sus propias inseguridades, buscando entender cuáles habían sido las raíces de su comportamiento destructivo. Mariana, por su parte, observaba desde una distancia prudente. Esteban notaba la manera en que sus esfuerzos eran percibidos, pero la desconfianza en sus ojos le recordaba que la transformación no sería inmediata. Para él, cada pequeño avance se sentía monumental, pero sabía que para ella, cada paso debía ser tangible, visible. En esto se encontraba su mayor desafío. Comenzó a trabajar en proyectos profesionales que había dejado de lado por su obsesión con el éxito. Decidió retomar la carrera de relaciones públicas que había iniciado antes de dedicarse al pilotaje a tiempo completo. Era un nuevo reto que lo sacaba de su zona de confort, lo empujaba a socializar, a establecer conexiones auténticas. El Esteban que antes dependía de la adrenalina de las carreras ahora debía manejar conversaciones, explorar la empatía y entender la comunicación no verbal. En cada taller y sesión de grupo, compartía con otros profesionales, escuchando sus historias y ofreciendo las suyas. Con cada interacción, se sentía más humano y menos competitivo. Estaba aprendiendo que la verdadera victoria en la vida no se medía en trofeos, sino en el valor de las conexiones que establecía. Y así, la vida de Esteban empezó a girar en un nuevo eje. Cada reto que asumía le enseñaba a ser más amable consigo mismo y con los demás. Sin embargo, a medida que se construía un nuevo sentido de identidad, las viejas costumbres empezaban a acecharlo. Las invitaciones a participar en carreras surgían de nuevo, sonando tentadoras y peligrosas al mismo tiempo. Era como andar sobre una cuerda floja, donde el equilibrio podía desvanecerse en un instante. La presión aumentaba. En la profundidad de su mente, el eco de las viejas decisiones resonaba, recordándole la tentación de regresar a su entorno familiar, a la adrenalina, al control inmediato. Ahora, enfrentaba un dilema: ¿podría permanecer fiel a su nuevo enfoque de vida mientras las viejas sombras se presentaban en su camino? ¿Estaba capacitado para rechazar la glorificación de su pasado sin sacrificar la pasión que también lo había caracterizado?
Una noche, mientras revisaba sus notas reflexivas, se encontró con una pieza de papel arrugado que había olvidado. Era un recuerdo de su primer gran victoria como piloto. Al mirarlo, sintió una mezcla de nostalgia y temor. ¿Era esa la motivación que deseaba seguir alimentando? En ese momento, la puerta de su mente se abrió, revelando un nuevo aspecto, la posibilidad de fusionar lo aprendido con lo amado. Quizás, entendió, podía ofrecer su invaluable experiencia en el mundo de las carreras a su nueva vida profesional, sin dejar que definiera su ser. La decisión se presentaba como un cambio de juego, pero la pregunta que persistía era clara: ¿sería capaz de integrar su pasado sin caer en sus viejos hábitos? La intersección entre lo que ama y lo que aspira a ser se convirtió en el núcleo de su lucha personal. Mientras surgía esta nueva perspectiva, la certeza de que el camino sería difícil se hacía cada vez más evidente. Esteban comprendió que la verdadera prueba no era solo elegir una dirección, sino aprender a converger en múltiples rutas. Ahora más que nunca, el horizonte se tornaba incierto, pero su determinación solo crecía. Con cada paso que avanzaba, sentía que la lucha por su transformación apenas comenzaba, y el próximo giro de su travesía estaba a punto de afrontarse de maneras inesperadas. ¿Qué errores del pasado lo seguirían amenazando, y cómo se levantaría de ellos esta vez? Los ecos de su antiguo yo empezaban a murmurar, y la batalla que enfrentaría pronto no sería solo contra el pasado, sino contra su propio futuro. Esteban despertó una mañana con una sensación de inquietud en su interior. A medida que la luz del sol se filtraba a través de la ventana, sintió que el nuevo camino que había decidido tomar se enfrentaba a un nuevo desafío. No era solo la presión de las viejas tentaciones lo que lo inquietaba, sino una inminente presentación que tenía que realizar en un taller sobre comunicación en su programa de relaciones públicas. Esa presentación, que de alguna manera amalgamaba su pasado como piloto con su presente, se convirtió en un símbolo de su transformación, un escaparate de su nueva visión. Los días previos a su exposición, Esteban se sumergió en la preparación. Analizó cada slide, cada palabra, buscando la forma de conectar su experiencia en el mundo de las carreras con el arte de la comunicación. Sentía la necesidad de demostrar que su vida anterior no había sido un error, sino una lección en el equilibrio entre la pasión y la responsabilidad. Cuando llegó el día, las mariposas en su estómago eran un recordatorio palpable de la adrenalina que alguna vez había buscado en las pistas. Mientras se dirigía al podio, apenas podía escuchar los murmullos del público. ¿Sería capaz de sostener su nueva identidad frente a sus colegas? La primera pregunta que le llegó fue la misma que resonó en su mente: ¿qué te ha enseñado tu experiencia como piloto que pueda aplicarse aquí? Esteban tomó una respiración profunda, recordando su compromiso consigo mismo. Se dio cuenta de que más allá de las carreras, lo que había aprendido sobre el trabajo en equipo y la importancia de la confianza era crucial. Al compartir anécdotas de su vida anterior, notó cómo su tono se volvía más seguro, más auténtico. La conexión con su audiencia se hizo evidente, los rostros de quienes lo escuchaban reflejaban interés y empatía. Mientras hablaba, se dio cuenta de algo fundamental: podía ser quien realmente era, sin dejar que su pasado lo encadenara. Sin embargo, cuando terminó la charla, y las palmas resonaron en el aire, una sombra de nostalgia se deslizó por su mente, evocando recuerdos de las viejas carreras, el rugido de los motores y la emoción que esto traía consigo. Esa tentación no se había desvanecido del todo. Al salir, encontró a Mariana esperándolo. Ella sonreía, pero en sus ojos había un destello de preocupación. Esteban, estuve escuchando. Quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, pero, ¿cómo te sientes realmente al volver a hablar de tu pasado? Su pregunta le sacudió. Durante semanas, había estado construyendo una nueva narrativa que incorporaba su historia de manera que no fuera su única definición. Sin embargo, era evidente que aún no podía escapar del peso que ese pasado representaba. Ese diálogo introspectivo lo llevó a reflexionar sobre las decisiones personales que venían en juego. ¿Podía realmente abrazar esa parte de su vida y no dejar que la definiera? Era un dilema que lo ubicaba nuevamente en una encrucijada. Una antigua invitación de una carrera emblemática resonaba en su buzón, cada vez más insistente, como un murmullo que no podía ignorar. El brillo de la gloria pasada lo llamaba, prometiéndole una dosis de euforia que creía que podía alcanzar sin perderse a sí mismo. Mientras caminaba de regreso a casa, sus pensamientos eran confusos. Sabía que enfrentar ese mundo sería un reto, una prueba que podría poner en riesgo todo su progreso personal.
Era momento de aceptar las viejas pasiones o de aferrarse a la nueva identidad que había estado construyendo. Era claro que lo que estaba en juego no solo era su carrera, sino también su relación con Mariana. Al llegar al umbral de su hogar, sintió que cada paso lo acercaba a un abismo. Se preguntó si, al enfrentar su pasado una vez más, encontraría la manera de integrarlo en su nueva narrativa o si se vería consumido por la tentación de regresar a lo que una vez fue. La decisión que debía tomar empezaba a acumularse como un peso en su pecho. Mientras la noche descendía, se prometió que, sin importar lo que decidiera, esta vez no lo haría solo. Con ese compromiso resonando en su mente, supo que el conflicto que enfrentaría pronto no sería solo por su deseo de recuperar su antiguo yo, sino por la búsqueda de un equilibrio que le permitiera ser quien verdaderamente quería ser. Sin embargo, en su interior, un sentimiento inquietante crecía. ¿Había llegado al límite de su transformación o sería esta solo la primera batalla en un recorrido mucho más complicado? Esteban pasaba las noches en vela, su mente girando en torno a la invitación que no podía ignorar. Esa propuesta de regresar a las pistas, de sentir nuevamente el rugido de los motores y la adrenalina de la competencia, lo atrapaba en un remolino de emociones contradictorias. El impacto de su reciente éxito en la presentación había sido dulce, pero al mismo tiempo le dejaba un sabor amargo. ¿Podía realmente ir atrás? ¿Era un retroceso, un paso que podría deshacer todo lo que había trabajado? En su búsqueda de un equilibrio que calmara su tormento interno, decidió buscar el consejo de un mentor, alguien que conocía bien el jugoso funcionamiento de la comunicación y la narrativa. Javier, un veterano en el sector, había sido su apoyo constante en su transición. Se sentó frente a él en un café, con la luz de la tarde atravesando el ventanal. Esteban lo miraba midiendo sus palabras, convencido de que este encuentro podía ser decisivo. Esteban, has logrado mucho, pero lo que necesitas ahora es claridad, comenzó Javier, con voz firme. Los pilotos son narradores por naturaleza. Sabes contar historias, ahora tienes que contar la tuya a través de la comunicación, sin perder de vista quién eres. Cada palabra resonaba en el interior de Esteban, llevándolo a cuestionar si realmente podía fusionar ambos pasados de una forma productiva. Las historias que había vivido, las lecciones de vida sobre el trabajo en equipo y la conexión con otros podían ser valiosas no solo en el marketing, sino también en su llamado al deporte. ¿Pero cómo evito que el deseo de volver a las carreras me devore? ¿Cómo mantengo este nuevo yo frente a esa intensa tentación?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Javier sonrió, como si ya esperara esa pregunta. Es muy sencillo, Esteban. Debes convertir esa pasión en tu motivación, no en tu ancla. No tienes que ser solo un piloto ni solo un profesional de la comunicación. Puedes ser ambos. La clave está en integrar esa parte de ti que ama la velocidad con el conocimiento que has adquirido en esta nueva profesión. Las palabras de Javier encendieron una chispa. Era posible que esta no fuera una elección de o esto, o lo otro, sino una oportunidad de redefinir su identidad. Se dio cuenta de que al abrumarse con la decisión, había estado limitando su propia capacidad de evolución. Podía, en efecto, dejar que su pasado informara su presente, pero no que lo controlara. Esteban decidió que implementaría este nuevo enfoque en su trabajo en el programa de relaciones públicas. Se le ocurrió la idea de organizar un evento que combinara su pasión por las carreras con su creciente experiencia en comunicación. Se empezaron a formar en su mente los contornos de lo que podría ser un viaje inspirador, charlas sobre liderazgo en el deporte, talleres sobre trabajo en equipo, lo más revolucionario, un panel que uniera a atletas y comunicadores que compartieran sus trayectorias. Respiraba con más calma y claridad mientras la hoja en blanco frente a él se iba llenando de ideas. Sabía que esta sería una forma poderosa de canalizar su amor por las carreras y, al mismo tiempo, reafirmar su compromiso con el crecimiento personal. El desafío que le esperaba no solo era externo, tenía que lidiar con la voz persuasiva de su pasado que aún intentaba quitarle el sentido de control. Al regresar a casa, la idea de transformar su deseo de volver a las pistas en una experiencia de aprendizaje para otros creó un nuevo sentido de propósito dentro de él. Sin embargo, tal como la sombra de la nostalgia había aparecido después de su presentación, ahora planteaba otra pregunta: ¿sería capaz de lidiar con la reacción de aquellos que creían que había dejado atrás su verdadera pasión? Esa noche, mientras se preparaba para dormir, un mensaje en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era de Mariana, y las palabras que leyó arruinaron su serenidad. Esteban, necesitamos hablar.
He estado pensando en cómo ha cambiado nuestra relación desde que volviste a sumergirte en tu pasado. El peso de esas palabras lo atravesó como un rayo. Ahora no solo debía encontrar equilibrio en su vida profesional, sino también en su relación personal. ¿Podría realmente forjar un camino que uniera esas dos partes de su mundo sin perder a la mujer que tanto valoraba? La tensión se acumulaba, la próxima conversación marcaría un punto crucial en su trayectoria personal. Estaba claro que, al igual que en las carreras, había curvas inesperadas en este camino, y no todas eran fáciles de tomar. Esteban se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. La noche apenas había ofrecido un respiro, y el eco de las palabras de Mariana retumbaba en su mente. Se levantó y, mientras el café goteaba, pensó en cómo había llegado a este punto. La fusión de su viejo amor por las carreras y su nuevo camino en la comunicación era una transformación que ni siquiera había imaginado del todo hasta ese momento. Pero ahora, cada camino parecía bifurcarse en direcciones contrarias. Decidió que debía preparar su mente para la conversación con Mariana. Una reunión era más que un simple intercambio de palabras, sería un ejercicio de sinceridad y vulnerabilidad. Tenía que aclarar su visión, no solo para él, sino también para ella. Mientras se vestía, consideró cómo presentarle la idea del evento que deseaba organizar. Tal vez podría convertir su propia lucha interna en una narrativa compartida. En la oficina, Esteban se sumergió en su trabajo con una intensidad renovada. Los planes para el evento comenzaron a cobrar vida en su mente, y cada aspecto de la organización parecía apelar tanto a su pasión por las carreras como a su compromiso con la comunicación. Quería que las charlas no fueran meras disertaciones, sino historias vivas que conectaran a la audiencia con la esencia misma del esfuerzo deportivo. Ideas sobre cómo elevar la voz de los atletas y la forma en que sus historias podían inspirar a otros fluyeron con facilidad. Sin embargo, tras la energía creativa, la voz interna de la duda no se hacía esperar. Estaba claro que algunos de sus compañeros en el programa podrían cuestionar su enfoque. Tal vez algunos lo verían como alguien que perseguía un sueño antiguo, en lugar de avanzar hacia lo que había logrado construir. En el fondo, sabía que su relación con Mariana podría sufrir las mismas luchas que su carrera profesional. Al finalizar la jornada, se reunió con un par de colegas para discutir el evento, buscando validación y retroalimentación. En sus rostros vio la mezcla de entusiasmo e incredulidad. Mientras hablaba, no pudieron evitar interrumpirlo con preguntas incisivas. ¿Por qué necesitas esto? ¿Por qué no seguir adelante? Deja el pasado atrás. Cada pregunta lo hacía sentir como si tuviera que defender una parte de su identidad, algo que parecía frustrante. Pero, a pesar de ello, seguía firme en su resolución. Cuando llegó el momento de hablar con Mariana, el clima se sentía pesado. Se sentaron en un rincón del parque, lejos de las distracciones. Ella lo observó con una mezcla de cariño y preocupación. Esteban, no quiero que pierdas tu rumbo. He visto lo que puede hacer la nostalgia, le dijo con un tono suave pero firme. Esteban tomó una respiración profunda antes de responder. No estoy regresando a nada. Lo que quiero hacer es integrar todas las facetas de mí mismo. Las carreras son parte de mi historia, pero también he encontrado un nuevo propósito en mi trabajo. Sus palabras buscaban reconectar con ella, pero la inseguridad de la situación lo hizo dudar. Mariana lo miró fijamente, como si quisiera desentrañar la verdad detrás de su afirmación. Pero temes que esto te consuma, ¿verdad? Tienes que asegurarte de no perderte en ello, sugirió, resaltando el dilema que ambos compartían. Esteban sintió cómo la tensión se acumulaba. ¿Cómo podía expresar que no solo deseaba hacer las paces con su historia, sino también usarla como combustible para inspirar a otros? Sabía que su propia relación con la velocidad y la competencia era compleja, y ahora estaba poniendo todo en juego no solo por él, sino también por ellos. La conversación se tornaba crítica, y lo que comenzó como un diálogo sobre el futuro de su carrera se convertía rápidamente en una exploración íntima de sus temores y deseos. Los minutos se hicieron eternos, y entonces, en un instante de vulnerabilidad, cuestionó, ¿y si no puedo evitar que el deseo de competir me descontrole? ¿Qué pasará si vuelvo a perderme? La pregunta se quedó flotando entre ellos, sin respuesta. Mariana lo miró, y por un momento, el aire se volvió pesado. Mientras la conversación continuaba, Esteban sintió que el rumbo de su vida estaba en la cuerda floja.
La intersección de sus pasiones y relaciones estaba tomando un giro impredecible, y la posibilidad de un futuro compartido estaba imprudentemente en el aire. El momento era decisivo, y la pregunta que resonaba en su mente ahora era si podría realmente hallar ese equilibrio sin fracturarse en el proceso. La conversación estaba lejos de terminar, y lo que revelaría pronto podría cambiarlo todo. Esteban se sentó en silencio después de escuchar la pregunta que había flotado en el aire como una nube de tormenta. Era el momento que había temido y esperado con igual intensidad. Mariana, con su mirada penetrante, parecida a la que solía tener cuando se disponía a hacer una crítica constructiva, lo desnudaba emocionalmente. Él sabía que su lucha personal no solo implicaba sus pasiones, sino también el desafío de reconstruir una relación fracturada. La respuesta, que había eludido durante tanto tiempo, finalmente se fue formando en su mente. No se trataba de evitar el deseo de competir, ni de cerrar la puerta a su pasado. Al contrario, era una invitación a integrar esas experiencias en algo más significativo. Tienes razón, Mariana, comenzó, sintiendo que cada palabra era un paso firme hacia la verdad que finalmente se le revelaba. El deseo de competir no lo voy a eliminar. Es parte de mí, de mi esencia. Pero lo que he aprendido en este proceso es que puedo canalizar esa energía de una manera que sea positiva, que no me lleve al caos, sino a algo constructivo. Con cada palabra, sentía que había tomado el control de su narrativa de nuevo. La metamorfosis que había experimentado en el taller y en la pista ya no era solo un profundo cambio interno, sino un camino hacia afuera, hacia Mariana. Quiero hacer algo que combine mis dos pasiones, algo que tenga un impacto positivo, continuó. Voy a realizar un evento que no solo hable sobre las carreras, sino que también promueva la comunicación y el trabajo en equipo. Quiero que compartamos este viaje juntos. La expresión de Mariana se transformó levemente. El escepticismo cedió un poco ante la curiosidad. ¿Cómo piensas lograr esto?, preguntó, su voz suave, anticipando que aún quedaba mucho por desentrañar. Esteban tomó aliento, su plan comenzaba a cobrar más claridad. Estoy pensando en un taller que mezcle charlas de atletas y expertos en comunicación, donde cada uno ofrezca su perspectiva sobre la identificación de pasiones y la creación de un propósito en la vida. Podemos unir la comunidad en torno a algo que inspire. Mariana lo observó, y en su mirada, Esteban sintió que había un punto de inflexión. Eso suena muy ambicioso. Pero también es valiente. Quiero ser parte de esto, respondió. Sin embargo, debes ser consciente de que siempre te tendrás que enfrentar a tus viejos demonios. Lo que pueda surgir en este camino no será fácil de manejar. El diálogo se tornó intenso, pero Esteban ya no temía la complejidad de sus sentimientos. Aceptar sus viejos deseos no significaba sucumbir a ellos. Era un camino hacia la reconciliación con su pasado y la aceptación plena de su presente. La conversación fluyó, y poco a poco, Esteban sintió que no solo estaba abriendo puertas hacia su propia transformación, sino que también estaba construyendo puentes para fortalecer su relación con Mariana. Al final de la charla, ambos habían compartido no solo sus miedos, sino también sus esperanzas. La luz del atardecer iluminaba el parque, y por primera vez, Esteban percibía que el riesgo podría ofrecer recompensas. La añoranza de su vida de piloto se suavizaba con la realización de que podría integrar su amor por las carreras con su deseo de impactar positivamente en la vida de otros. Sin embargo, en su interior existía la certeza de que debía ser paciente y dar forma a su visión. Mariana había señalado que el camino estaba repleto de desafíos, pero ahora cada curva era menos intimidante. A partir de ese momento, su compromiso era no solo con ella, sino con un futuro que su historia le permitía construir. En los siguientes días, Esteban movilizó su energía en torno al evento, buscando colaboradores y aliados. Los contactos que había cultivado en su carrera anterior se convertirían en los pilares de esta nueva aventura. El entusiasmo en el aire era palpable. A medida que escribió más sobre su idea, se dio cuenta de que su historia no era solo suya, era una narrativa que podía resonar con muchos que habían sentido el mismo conflicto entre sus pasiones. Cuando finalmente el día del evento llegó, Esteban se quedó parado tras el telón. La presión era alta, la ansiedad palpable. Mientras su corazón latía con fuerza, se sintió abrumado por el deseo de ofrecer algo significativo. La audiencia se llenaba de almas que, como él, buscaban conexión y pasión. Pero en todo momento,
El eco de la lucha que había enfrentado lo acompañaba, recordándole que la transformación no era un destino, sino un viaje continuo. Subió al escenario, y cuando empezó a compartir su historia, cada palabra reverberaba con autenticidad. Lo que dio forma a su discurso así como a su vida era el reconocimiento de que los viejos deseos y las nuevas aspiraciones podían coexistir. Sintió que estaba entregando más que un mensaje, estaba compartiendo las bases de su nueva identidad, y esas bases eran poderosas. Al final de la jornada, los rostros de los asistentes reflejaban inseguridad y deseo de cambio. La chispa que había buscado en su interior era ahora colectiva. Las historias compartidas saltaron de boca en boca, y los corazones empezaron a latir al unísono. Los ecos de sus propias inseguridades se desvanecieron, transformándose en un grito de esperanza. En medio de las interacciones, vio a Mariana al fondo, con una expresión de orgullo y satisfacción. Era el reconocimiento que había estado esperando. Por primera vez, sintió que había encontrado lo que realmente significaba ser un hombre nuevo, no solo había abrazado su pasado, sino que había aprendido a dejar que ese amalgama le diera la fuerza para avanzar. Al salir de la sala, Esteban sintió que su carga se había aligerado. Había superado el miedo a perderse y había encontrado un equilibrio entre sus pasiones. Durante su camino hacia la transformación, no solo logró reconciliar sus deseos con su vida familiar, sino que se convirtió en un catalizador de cambios para otros. Cuando se despidió de Mariana, hubo un nuevo entendimiento entre ellos. El deseo de Esteban de competir seguía vivo, pero ahora parte de ese impulso se manifestaba en cómo lideraría el próximo capítulo de su vida. El futuro era incierto, pero ahora, lleno de posibilidades. Burbujeaba de expectativas y confianza. Esteban había conquistado su lucha interna, había aprendido que cada motor que reparaba y cada meta que alcanzaba no solo definía su existencia, sino que ayudaba a construir una historia compartida. Al final, en ese viaje por la transformación personal, había logrado el más grande de los triunfos, la aceptación de su verdadero yo, un hombre donde sus pasiones y su familia finalmente coexistían en armonía. Ahora era el momento de que todos ustedes, al unirse a esta historia de superación personal, también den el paso hacia su transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan historias como esta. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta reflexión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más. Los verdaderos fans entenderán la importancia de apoyar esta voz de superación.